Bueno, no se iban a librar de nosotros. Bienvenido a otra clase de dinámica. Sería dinámica 2 respecto a lo que estaba viendo el otro día, de un cuerpo que se movía sobre una superficie y que aplicaba una fuerza de no sé cuántos newton a un ángulo de 37 grados y me pedía cuál era la fuerza de fricción para que el cuerpo se mueva a velocidad constante. Y bueno, uno de los tantos problemas que expliqué en el canal, por eso no sé si decir dinámica 2 sino dinámica 5000 porque no sé, habré explicado 5000 problemas de dinámica, y entre ellos ese que habíamos hecho el otro día. Y hay un ejercicio interesante para poder compartir por pantalla, es este que está acá. La manito agarrando un cuerpo de 30 kilogramos y bueno, elevándolo sobre una pendiente, sobre una rampa que tiene 37 grados. Bueno, eso es muy común ver en problemas de dinámica de este estilo, de esta naturaleza. Son muy comunes este tipo de problemas en la guía y en los parciales. Bueno, ya creo que con el dibujo estamos diciendo todo, pero vamos a leer el problema igual por las dudas que tenga algún dato relevante. Dice, una caja de 30 kilogramos se subía a velocidad 4 metros por segundo, a velocidad constante 4 metros por segundo. Esto tiene mucho que ver con el problema que hicimos el otro día, ¿no? Donde la aceleración es cero, digamos, y la velocidad constante, la aceleración es cero. Bueno, por un plano inclinado de 37 grados respecto del horizontal, utilizando una soga, bla, 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 acá tenemos el dibujo. Si se desprecia todo tipo de rozamiento, la fuerza que realiza la soga sobre la caja durante el ascenso es. Bueno, y ahí es el Choi famoso. Por más que me pongan los resultados, yo no puedo hacer tatetí y tirar un dado y decir a ver cuál de los resultados es, porque es. Este, yo lo que tengo que hacer es hacer el desarrollo del problema. Si el desarrollo del problema condice a hacer un buen dibujo de la situación, acá está. Hay que pasarlo al papel o en este caso el pizarrón y aplicar, digamos, hacer el diagrama de cuerpo libre, o sea, toda la fuerza aplicada sobre el cuerpo. No me debo olvidar ninguna. Y, y de alguna manera, una vez que yo ubico toda la fuerza en ese diagrama de cuerpo libre, no me olvido de ninguna fuerza, planteo las ecuaciones de Newton. Bueno, las ecuaciones de Newton van a tener, obviamente, esa suma de fuerzas igual a masa por aceleración, o sea, suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Bueno, vamos a ver que nosotros lo que vamos a tomar es un sistema de coordenadas solidario al plano inclinado, o sea, un eje X que es paralelo o coincidente con la tarima esta, con el plano inclinado, y un eje Y que es perpendicular a la tarima. Por lo tanto, podemos decir que aceleración en Y no va a haber, porque el cuerpo no está saltando así perpendicularmente al plano inclinado. O sea que la aceleración en Y vale cero, por obvias razones, no se mueve respecto del eje Y que yo tomo como referencia. Pero sí se va a mover respecto al eje X con una determinada aceleración o no. Bueno, en este caso aceleración no va a haber porque la velocidad es constante, o sea que la aceleración va a ser cero. O sea, en síntesis, cuando uno plantea las ecuaciones de Newton y pone donde dice aceleración X igual cero porque la velocidad es constante, de ahí va a tener que salir el valor de la fuerza que debería hacer la soga para ir elevando al cuerpo a esa velocidad de 4 metros por segundo constante. Es muy simple el problema, es muy sencillo. Lo que sí hay que hacer un buen dibujo y hacer un buen diagrama de cuerpo libre, situar bien las fuerzas y, vuelvo a repetir, planteo de ecuaciones de Newton, suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Cuando digo suma de fuerzas hay que poner el signo correspondiente a la fuerza, ¿no? Por eso yo tomo un sistema de coordenadas, por ejemplo, si el eje X apunta hacia arriba, todas las fuerzas que apuntan hacia arriba en el mismo sentido del eje X son positivas y todas las fuerzas que apuntan en sentido opuesto son negativas. Obviamente cuando uno dice suma significa que está sumando y restando fuerzas. Y bueno, el signo de la fuerza es positivo si acompaña al eje X y el signo de la fuerza es negativo si va en oposición al eje X. Lo mismo con el eje Y. Bueno, es muy fácil el problema, sencillo.
Simplemente me voy a tomar el atributo de poder dibujar el problema, es un ejercicio parcial. El problema no es complicado. Es un problema que debería salir rápidamente. 37 grados, siempre por lo general en los problemas me aparece ese 37 grados, no sé por qué, podría ser otro ángulo, puede ser 30 también. Pero bueno, es así. Vamos a dibujar una soga. Y la manito, que parece una pata. Bien, vamos a ponerle. Ahí está. Ahora sí se parece una manita, ahora van a ver el dibujo. No soy un buen dibujante, así que ni mucho menos. Obviamente la masa del cuerpo es 30 kilogramos. Obviamente que uno, una vez que plantea las ecuaciones de Newton, después al final de todo uno calcula las cosas, ahora no. Bien, perfecto, creo que ya no hay más nada que agregar. Sí, tenemos que tener en cuenta de que si nosotros tiramos de la cuerda, o sea de la soga, para levantar el cuerpo sobre la tarima, acá dice que la velocidad es constante. Es un buen dato importante, 4 metros sobre segundo. Eso condice a que si la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Bueno, muy bien. Ahora sí voy a dejar de compartir pantalla y vamos directamente aquí al pizarrón a resolverlo. Un buen dibujo implica una buena resolución. Pero eso sí, tengo que siempre, a pesar de que haga un buen dibujo, poner un buen sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas puede ser cualquier sistema del universo. La física va a ser la misma. La física no depende del sistema de coordenadas que se utilice. Porque si dependiese del sistema de coordenadas que yo utilice, todas las personas verían cosas diferentes y sería un mundo de locos. Todo el mundo ve lo mismo y mide lo mismo, no puede medir diferentes cosas, observar diferentes naturalezas. Entonces, lo que uno tiene que presentar siempre es un buen sistema de coordenadas. Por lo general, siempre se toma un sistema de coordenadas solidario al plano inclinado. O sea, esto sería el eje X y el eje Y siempre perpendicular al plano inclinado. Es importante, bueno, digamos, por conveniencia técnica, podríamos decir, por conveniencia técnica, siempre es muy cómodo, ¿no? Utilizar el sistema de coordenadas. Puedo utilizar otro, pero me voy a complicarle en las cuentas. Entonces, para no complicarse matemáticamente las cuentas, cuando uno formule las ecuaciones de Newton, es preferible utilizar ese. Ahora podría elegir el eje X hacia abajo, ¿no? O sea, el eje Y es perpendicular por lo general al plano inclinado. Olvidémonos del eje Y igual siempre para arriba. O puede ir para abajo también el eje Y. Pero el tema es el siguiente, me han mandado un montón de mensajes. El eje Y puede ser para arriba o para abajo perpendicular a la tarima. Y el eje X o apunta para arriba o apunta para abajo. Es lo mismo, es igual, es equivalente. Así que bueno, no hay ningún inconveniente por ese motivo. Así que por lo tanto lo dejamos así. Si uno lo puede tomar para el otro lado, no hay ningún problema. Bueno, vamos entonces a resolver el problema. Una vez que tomé bien el sistema de coordenadas, así como lo dijimos, hay que dibujar las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos? A ver. Ahí está.
¿Qué fuerzas tenemos aplicadas sobre el cuerpo? Fuerzas, las fuerzas que, por ejemplo, que hace la mano, le vamos a llamar la tensión de la soga, la fuerza con que uno tira sobre la soga para levantar el cuerpo, obviamente la soga se va a tensar, eso es una cosa muy natural, si yo tiro con una soga algo, o con una cuerda, o con un cable, el cable se tensa, porque bueno, estoy haciendo una fuerza sobre algo que bueno, es resistente, que me ofrece resistencia, que tiene un peso. Entonces yo tengo que hacer una fuerza, y al hacer esa fuerza no solamente arrastro el cuerpo, sino el hilo se tensa. Estas cosas son cosas muy intuitivas de la vida real, siempre las experimentamos. Así que cualquier persona tendría que, que creer en esto, ¿no es cierto? O sea, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de habitué, todos los días hacemos lo mismo. Bueno, entonces se tensa la cuerda, bueno, acá tenemos otras fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo. No hay fuerza de rozamiento, el problema no dice que existe fuerza de rozamiento entre la tarima y el cuerpo, así que no hay fuerza de fricción ni estática ni dinámica, no hemos visto mucho de eso, pero... Perdón, voy a apagar. No puedo apagarlo porque tengo el cronómetro. Están llamando esas llamadas spam. Bueno, entonces, vamos entonces sí, a ver si lo puedo bajar un poquito. Hasta abajo. La tensión. ¿Qué otra fuerza? Fuerza de fricción no existe. La fuerza peso. La peso va a ser el peso de la gravedad. Acordémonos lo siguiente, la gravedad actúa hacia el centro de la Tierra. O sea, la fuerza peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, porque la Tierra está acá. Esto es Tierra. Se supone que esta tarima está apoyada sobre Tierra. Y la Tierra es esto, ¿no? Obviamente que esta fuerza apunta perpendicularmente a la Tierra. La fuerza peso es la fuerza de gravedad. Listo. Esto siempre es así. Bueno, entonces ahora lo que habría que hacer es agarrar esta fuerza peso y esa fuerza peso hay que descomponerla en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué? Y porque mi sistema de coordenadas es así, y X, esta fuerza peso, ni es paralela al eje X ni es paralela al eje Y. Entonces, como no es paralela al eje X y al eje Y, está oblicua respecto del sistema de coordenada elegido. Entonces, por lo tanto, habrá que proyectar esa fuerza en parte en eje X y parte en eje Y. Eso siempre hay que hacerlo. Entonces, para proyectar esta fuerza que es oblicua, lógicamente, al sistema de coordenadas previamente elegido, proyecto sobre el eje Y, proyecto sobre el eje X. Si esta fuerza la proyecto sobre el eje X, agarro el extremo de la fuerza peso y perpendicularmente lo proyecto sobre esto que hace las veces de eje X, que es esta línea punteada que es paralela al eje X. Por eso hace las veces de eje X. Entonces, esta fuerza que queda acá es peso X. Y de la misma forma proyecto esta misma fuerza sobre el eje Y. O sea que esta fuerza peso la proyecto perpendicularmente al eje Y. Agarro y lo proyecto perpendicularmente al eje Y, que sería este, ¿no es cierto? Que es paralelo al eje. Esta línea punteada es paralela al eje Y. Ahí está. Y esa va a ser la fuerza peso Y. ¿Me explico? ¿Se entiende? Hola. Sí, más o menos.
A ver, ¿qué es lo que no se entiende? A ver. Justamente no me queda claro cómo es que esa fuerza-peso termina siendo lo mismo, no sé si es lo mismo, el PI que pusiste ahí en PX. No entiendo por qué se descompone así. No entiendo. O sea, ¿todo eso vale lo mismo? ¿Se tiene los mismos ángulos, todo? Ahora hay que repasar el sistema de coordenadas, si no, no puedo hacer el problema. Si un cuerpo está cayendo, tengo el peso que es masa por gravedad. Apunta sobre el eje Y. ¿Está? Si un cuerpo se desplaza sobre el eje de las X, esta fuerza va en X. Si un cuerpo se desplaza respecto de este sistema de coordenadas y aplico una fuerza así, ¿esta fuerza en qué? ¿Está en sentido del eje X o en sentido del eje Y? Ninguno. Entonces, ¿qué debería hacer para poder encontrar las componentes de esa fuerza respecto de ese sistema de coordenadas? Descomponerlo. Descomponerlo, muy bien. Entonces, esta fuerza se descompone perpendicularmente sobre el eje X, la llamo fuerza X, se descompone perpendicularmente sobre el eje Y, o sea, cuando trazo esa línea de puntos, significa de que va a ser esto, la línea de puntos así, esta fuerza es FI. Hay un ángulo, claro, alfa, y así. Ok. ¿Entiende? Sí, está bien. Y bueno, lógicamente también pasaría con la fuerza peso aquí. La fuerza peso apunta hacia el centro de la Tierra, no es ni paralela al eje Y ni paralela al eje X. Entonces hay que de alguna manera descomponerlo en componente X y componente Y. Componente en X porque, bueno, lógicamente, como esta fuerza no es paralela al eje X, bueno, la proyecto, agarro este extremo de la fuerza peso. Acá atrás una línea de puntos, que es una línea de puntos paralela al eje X. La línea de puntos paralela al eje X. Y agarro el extremo de esta fuerza y proyecto con línea de puntos perpendicular a esta línea de puntos. Cuando la proyecto perpendicularmente a esta línea de puntos que tracé, me va a quedar la componente peso X. ¿Se entiende? Está bien. Sí, o sea, tengo que hacerlo de tal modo de que yo encuentre esos ejes en esas Siempre. fuerzas que descompongo. Listo. Siempre. Ok. Y después esa fuerza peso la proyecto perpendicularmente, si das una línea de puntos perpendicular al eje X, ¿no? O sea, esta línea de puntos es paralela al eje Y, ¿no? Esta línea de puntos que está acá es paralela al eje Y. Entonces lo que hago es agarro esta fuerza y el extremo lo proyecto perpendicularmente a esta línea de puntos que es paralela al eje Y. Lo cual me queda esta componente peso Y. ¿Se entiende? Sí, bien. Bueno, esto es lo que hay que hacer, como hay que hacerlo acá, hay que hacerlo ahí también. Estos son mínimos ejemplos para entender. Cuando la fuerza no es ni paralela al eje X ni paralela al eje Y, hay que descomponerla. Y hay que descomponerla trigonométricamente así. Obviamente que esto va a quedar como un rectángulo, ¿no? Esto queda como un rectángulo, donde la fuerza peso, que es la resultante, es masa por gravedad. Y las componentes son peso X y peso Y. Es simplemente eso. Eso que hay que entenderlo bien. Por eso hicimos un buen repaso de cómo, en todo caso, si la fuerza peso va en el eje Y, no descompongo nada. Si la fuerza F va en el paralela al eje X, no descompongo nada, digo. Y si la fuerza F sí está oblicuo respecto al eje X y el eje Y, sí descompongo Fx, Fy. Y acá también. Perfecto. Dale. Esto siempre hay que hacerlo.
Siempre. No lo vas a poder obviar. Así que ahí está el tema. Estaba buscando para borrar, pero... Ok. Las cosas desaparecen vertiginosamente. Bueno, entonces ahora... ahora una vez que nosotros pudimos descomponer la fuerza-peso en peso X y peso Y, bueno, vienen las ecuaciones, a ver, no, todavía no vienen las ecuaciones de Newton, porque ya dije que no hay que olvidarse de ninguna fuerza, ¿no? A ver, tenemos la fuerza de la tensión de la cuerda, el peso que se compone en peso X y peso Y, y hay otra fuerza más que es la normal del plano inclinado, o sea, la normal que va a ser la fuerza que hace el plano inclinado sobre el cuerpo. Esa normal que hablamos el otro día es la fuerza que hace el plano inclinado sobre el cuerpo. Esto P sobre C significa plano inclinado sobre el cuerpo. Es la fuerza que sostiene, obviamente, al cuerpo, porque si no el cuerpo se podría hundir dentro del plano inclinado. Entonces el plano inclinado no sería una tarima sólida, tiene que ser una tarima sólida como para que lo pueda sostener. Y entonces la fuerza que debería ser como para que el cuerpo solidariamente se pueda desplazar correctamente, es la fuerza que hace el plano inclinado sobre el cuerpo hacia arriba. ¿Me explico? Sí, sí, me acuerdo de la vez pasada. Siempre hay una normal. Yo estoy apoyado acá sobre el suelo, bueno, el piso hace una normal hacia arriba, digamos, para sostener para equilibrar mi fuerza-peso. ¿Va? El tema es que si no hace una fuerza hacia arriba, me hundiría en el piso, como si estuviese en arena movediza. Obviamente que si el piso es sólido, deberá hacer una reacción hacia arriba, una fuerza suficiente como para que el cuerpo no se hunda sobre el piso, y acá la fuerza suficiente que debería ser la tarima, o ser el plano inclinado en forma suficiente, como para poder sostener el cuerpo y que solidariamente el cuerpo pueda desplazarse sobre esa tarima. ¿Me explico? Sí. Bien. ¿Nos olvidamos de alguna fuerza en particular? ¿Hay alguna otra fuerza más? La de rozamiento se desprecia, así que no sé si hace falta ponerla. ¿Se pone No, igual? se desprecia porque el problema no dice que tiene rozamiento. Y si el problema no dice que tiene rozamiento, entonces se desprecia y no se lo tiene en cuenta. Ok. Si no, tendría que decir algo sobre el rozamiento. Entonces ya no hay más fuerzas. Una vez que ya estoy seguro de que no hay más fuerzas, que hice un planteo bien del diagrama cuerpo libre, de todas las fuerzas que aplicamos sobre el cuerpo, entonces ahí, una vez que hicimos este primer paso, pasamos al segundo paso. El segundo paso es las ecuaciones de Newton. Vamos, sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje X? Bueno, hay que hacer la suma de fuerzas sobre el eje X poniéndole el signo correspondiente a la fuerza. Si la fuerza va en el sentido del eje X, tiene signo positivo. Y si va en sentido opuesto al eje X, se le pone signo negativo. Entonces, esta fuerza tensión, que es la tensión de la cuerda, de la soga, va en el mismo sentido que el eje X. Entonces tiene signo positivo. Después peso X se opone al eje X, entonces tiene peso X, al oponerse al eje X, se lo pone como menos peso X. Tensión menos peso X, y sobre el eje X ya no existen más fuerzas. Entonces esto es igual a masa por aceleración X. Tenemos que estar cuidadosos acá al sumar las fuerzas de este lado izquierdo, de ver todas las fuerzas que actúan sobre el eje X. No nos tenemos que olvidar de ninguna. Tenemos la tensión de la soga y el peso de X. No hay más fuerzas sobre el eje X aplicadas sobre el cuerpo. Entonces cuando hacemos esto ya es masa por aceleración en X. Bueno, sobre el eje Y, ¿qué más? Sobre el eje Y, ¿qué tenemos? La normal, que apunta hacia arriba,
apunta en el mismo sentido que el eje Y, por eso por lo tanto es positiva, menos el peso Y, que se le pone menos peso Y porque apunta en sentido opuesto al eje Y que nosotros consideramos previamente. Entonces, menos peso Y. ¿Hay alguna otra fuerza sobre I? ¿Hay alguna otra fuerza aplicada sobre I? Pregunta. No que yo vea, ¿no? Perfecto. Entonces, ya está, esto es masa por aceleración en I. Ahora, habíamos dicho al principio de la clase de que sobre I no se mueve sobre X el cuerpo, sobre Y no se mueve porque esto no está saltando así. Se estamos desplazando el cuerpo sobre la tarima en la dirección del eje X. Por lo tanto, como no se desplaza sobre el eje Y, no hay aceleración en Y. La aceleración en Y vale 0. Listo. Y ahí está. Bueno, otra cosa más importante. La velocidad en X es constante, 4 metros por segundo. Esto implica que la aceleración en X es igual a 0. Por lo tanto, esto es 0 porque la velocidad es constante, 4, esto CTE constante, 4 metros sobre segundo. Entonces esto también da 0. Un 0. Bueno, y ahora hay que sacar, porque creo que lo que pedía es el valor de la fuerza, la tensión, porque era justamente la incógnita del problema, y acá habrá que despejar la tensión. Bueno, si hay que despejar la tensión, agarramos la primera ecuación. La segunda no la vamos a usar, pero sí vamos a usar la primera, porque tensión menos Psx igual a 0, implica que cuando esto que está restando pasa sumando, me queda tensión igual a peso X. Listo. Tensión es igual a peso X. El tema es saber quién es peso X. Y ahí viene la trigonometría de siempre. Y esto es importante. ¿Quién es peso X? Y ahora viene la trigonometría. Pero, como me quiero tomar el tiempo y el atributo de explicarlo sin apuro, y estamos en los 30 minutos, vamos al próximo video, lo cual vamos a llamarlo dinámica 2.1, por ponerle un nombre, que es la consecuencia de lo que vamos a hacer. Lo único que nos faltaría calcular es el peso X, que es usar trigonometría mirando el dibujo, y ahí sí me tengo que tomar el tiempo como para explicarlo correctamente y sin apuro el tema de cómo procesar este valor. Es fácil. Así que bueno, los espero en dinámica 2.1 y no se muevan de ahí. Chau, chau.